¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente este viernes 12 de abril de 2004, aquí a través de las centrales de la semana para platicar y opinar de lo que ocurrió esta semana precisamente. Y de una vez le damos sin mayor preámbulo porque esta semana estuvo salvaje en el tema de las marchas, manifestaciones, todo por la crisis del agua. ¿Cuántas hubo en la semana? Saludo, con mucho gusto, compañeros. Osvaldo, Beto, Héctor. Hola, buenas noches, compañero. Y pues sí, pues vamos a darle duro a esta, que hay mucha información. Así es, pues ya viernes, por fin viernes, a disfrutarlo, por supuesto, con la familia, con los amigos, con la mascota, con quien quiera, a pasarla bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y sí, mucha información, pero poca agua. Poca agua y muchas marchas, ¿no? Hoy fue una caótica. Tú Hoy la viviste muy de cerca. desde las 7 de la mañana pudimos, quienes habitamos allá por los fraccionamientos del sur, pues yo creo que si viven por allá, pasaron por allá, pues se pudieron dar cuenta que desde las 7 de la mañana vecinos de Toledo, Real del Oro, Santa Matilde, pues ahí una comitiva, pues cerraron la México Pachuca con dirección hacia el centro, lo cual provocó un caos, así un caos impresionante. A quienes salimos a esa hora a dejar a los niños a la escuela, a hacer nuestras labores, pues 2 horas tuvimos que hacer para salir más o menos de ahí, buscándole obviamente por la terracería, y pues la necesidad, ¿no?, del agua. Hay vecinos que tienen ahí meses, o sea, ya no son días, ya no son semanas, meses sin que les caiga agua. Y más allá de eso, ya las pipas ya ni siquiera van, porque las pipas también están sufriendo un desabasto de agua desde la CACIM, o sea, ya también de ahí están restringiendo el servicio del agua. Entonces ya es una cuestión insostenible, además de que pues no llueve, ya no, o sea, no tenemos agua de ninguna forma, ni para captarla. Y el problema es que eso genera pues, irritación, ¿no? Violencia. Hubo por ahí al menos un par de conatos de bronca porque pues, la gente, obviamente, los que tienen que moverse, pierden su día, pierden dinero, pierden tiempo, pierden todo, porque los que no tienen agua y no hacen caso, o no les hacen caso, perdón, de otra forma que no sea cerrando las calles, pues ahí se conjuntan dos grupos de personas con mucha irritación y eso desde luego inevitablemente va a generar algún conflicto. Sí, estos llamamientos que hace la ciudadanía, y ojo, no solo en la capital hidalguense, porque también la noche de ayer, precisamente, habían cerrado la parte de atrás de Tuzos, este bulevar que pues recientemente se modernizó, se rehabilitó, porque precisamente les dijeron que después de varias semanas sin agua, por fin el jueves mandarían agua, pero pues al darse ya casi la medianoche y ver que no hay agua después de tantas semanas, también realizan un bloqueo y pues sí, efectivamente hay molestia. Y lo peor de todo es que el organismo de la CACIM pues únicamente se limita a emitir algunos comunicados donde nuevamente se les dice que no va a haber agua, pero pues no va a haber agua, pues ¿desde cuándo? Porque ya tienen semanas sin agua y les hacen comunicado el día de ayer por la tarde diciéndoles que no va a caer agua. Entonces el suministro de agua no se va a seguir dando, las familias van a tener que estar esperando del vital líquido y lo que hemos venido escuchando de los políticos desde hace varias semanas, que el agua de Hidalgo se la pretenden llevar a otras entidades cuando no está abastecido ni siquiera los habitantes del estado. Y fue por lo menos 2 manifestaciones en La de ayer en la noche, sobre la carretera, y la de hoy en la mañana, que duró más de 3 horas. Entonces, no voy a justificar a Juan Ebel Chávez Trovamala, pero hace más de un mes que también tuvo una situación ahí con Antorcha Campesina por el mismo tema. Dijo que algunas de las colonias del centro de Pachuca se habían quedado sin el vital líquido porque estaban modernizando y cambiando algunas piezas que tenían muchísimos años sin haberse cambiado. Y dijo que algunas de ellas hasta con 50 años de antigüedad. Pero luego, por ejemplo, en el problema de la fuga de agua para acabarla de molar, en algunos lugares no hay y en otros se fuga. Ahí en el glorioso barrio fundador del Arbolito, que causó un tremendo revuelo porque a un periodista se le ocurrió reclamar. Bueno, pues resulta que esas tuberías son del Arbolito, es en uno de los primeros barrios de la ciudad capital del estado de Hidalgo, ¿no? O sea, algunos años ha de tener la tubería. Pues obviamente sí está muy vieja. Pero bueno, van y te dicen, no, tienen más de 100 años, ya no van a servir.
Bueno, tampoco es para tanto, la tubería la metieron por ahí de 1940, o sea, no es que tampoco tengamos tantos años con agua entubada, pero el problema es que en algunos lugares no llega, en otros lugares se fuga. Vaya, el problema aquí es la gente ya no quiere más excusas, cuando menos quiere una explicación lógica, racional, ¿no? ¿Por qué no hay agua en tal parte? ¿Por qué no hay agua en las otras colonias? Mineral en la Reforma está, yo creo que peor. Ahí ya, insisto, hubo por lo menos 3 manifestaciones en las últimas 2 semanas de vecinos que salen a reclamar porque tienen meses sin que les llegue el agua. Y además, los mismos que tienen pagando el servicio que no reciben. Y no es por justificar, porque realmente, pues, a ver, no tenemos las pruebas, pero como dicen, tampoco la duda de que tal vez jamás se rehabilitó las líneas de agua, ¿no? O sea, pero el gobernador, cuando hizo su campaña, no tenía ese análisis. O sea, no sabía lo que venían. Todos los funcionarios que estaban ahí echando porras y con su banderita y con su gorrita y todos asoleándose, no sabían a lo que venían, no sabían a lo que se enfrentaban. Yo creo que sí, porque este problema tiene ya Porque entonces, varios años. ¿cuál es la excusa, no? O sea, porque llegar a decir, es que los demás no le dieron mantenimiento, bueno, pues seguramente tú ya lo sabías, ¿no? Y si no, la gente te lo debió haber dicho. Como para 2 años después, ya prácticamente, de esta administración, pues vengas a decir, es que no había, estamos modernizando, porque la tubería tiene 50 años. Pero dice el presidente que sí hay agua, que no hay problema. Así es, ayer decía que efectivamente, ¿no? Que hay agua, que incluso las comunidades que son las más alejadas, las más apartadas, las más vulnerables, son las que tienen mejor el acceso al agua. Eso yo creo que es de cuestionarse, ¿no? Si la capital de un estado no tiene agua, imagínate las comunidades más apartadas, más vulnerables. No, dilo, por favor, dilo. No, a mí me tocó ver lo que son las cosas. Dicen que porque había un problema de tuberías, que hay que cambiar, que hay que modernizar y demás. Hay fraccionamientos nuevos que me tocó observar porque vecinos nos invitaron después de esta queja que realizaron, después de un mes, 2 meses sin agua, llegan los representantes de la CACIM, directivos de la CACIM, y echaban la culpa, son nuevos fraccionamientos, son nuevas tuberías. Y dicen, no, es que está de forma irregular el fraccionamiento, no tienen la documentación, no realizaron los trámites, no realizaron los requerimientos. La administración anterior lo recibió de mala manera, pues señalando como posibles actos de corrupción. Sin embargo, pues la sorpresa fue que llegan los representantes legales de los fraccionamientos y enseñan los documentos con la los nuevos logotipos, la nueva imagen de la administración estatal que ellos recibieron. Entonces no saben ni siquiera qué es lo que tienen en orden y que no, porque eso está en orden y no hay abasto de agua. No, y además nuestras autoridades nos han dado cuenta que en estas comunidades a veces caminan hasta más de 1 hora por un par de cubetas de agua. Así. Y en Hidalgo todavía hay comunidades así. Entonces... Y el problema es desde hace décadas que nos quitan el agua limpia, se la llevan a la Ciudad de México, al Estado de México, y la regresan, pues ya usada, vaya usted a saber con qué. Pero ya es aguas negras, pues, que regresan en el río Tula, llegan arrastrando cadáveres de animales, de personas, ramas, etcétera, y llegan a Hidalgo, y bueno, vemos lo que pasa cuando cierran las compuertas para que no se quede ahí en el Estado de México y en la Ciudad de México, y décadas hemos sido, como dijo, ¿quién lo dijo? El patio trasero de la capital del país. Ya no vamos a ser el patio trasero de la capital del país. Carolina Villano dijo. Y desgraciadamente, o sea, porque todo esto tiene solución, o sea, hay formas de solucionarlo, hay ingeniería, hay tecnología, hay incluso hasta recursos, me atrevo a decir. Hay una planta tratadora en Atotonilco de Tula que no se usa más que por un tema político. O sea, he tenido la oportunidad de ir 2, 3 veces, es una planta impresionante. Pudiera, bueno, según lo que ellos dicen, pudieran limpiar las aguas que llegan pues, prácticamente en su totalidad, pero no se usa porque se hizo en una administración, ¿de quién? Chan, 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 chan. De Felipe Calderón, el peor enemigo que ha tenido este país. O sea, por eso no la ocupan. Bueno, no, pues entonces estamos fritos. Pero bueno, decía
Carolina Villero decía, no vamos a hacer más el patio trasero de la Ciudad de México. Pues tenemos siendo los 50 años. ¿Por qué no lo dijimos antes? ¿Por qué no lo dijimos antes cuando gobernaba el PRI, por ejemplo? Aquí, cuando gobernaba el PRI en el Estado de México, que dejó de hacerlo hace un año nada más. Y gobernaba el PRI en la capital del país, pues cuando eran los regentes, hasta hace 25 años, en 97, que empezaron las elecciones en la Ciudad de México. Y además, efectivamente, como nos lo dice la producción, pues el evento terrible que ocurrió en la ciudad de Tula con 15 personas fallecidas, pues fue por una decisión de la jefa de gobierno de la capital del país de cerrar las compuertas para que el agua no inundara la zona norte de la capital del país, las colonias Lindavista, toda la zona norte de la capital del país, por donde está el acueducto, etcétera. Ahí se hubiera inundado, pero como corrieron el agua, llegó a Tula. Y cuando llegó a Tula, nadie sabía que llegaba semejante cantidad de agua y fallecieron 15 personas. ¿El gobernador sabía? Dice que sí sabía. Bueno, pues el gobernador y que una decisión de este tipo, no creo, no sé, yo lo dudo, tal vez me equivoco, pero no creo que el presidente no estuviera al tanto de una decisión de este tipo. No, bueno. ¿Quién inundó? La jefa de gobierno de la Ciudad de México, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Bueno, eso fue lo que se informó en ese momento. La Conagua informó, pues, a tiempo, digámoslo, cuando menos, para que la gente pudiera empezar a evacuarse lo más rápido posible, ¿no? Bueno, no avisaron y llegó el agua y todos sabemos lo que ocurrió en ese lamentable incidente. Vamos a pausa y regresamos. Tu credencial para votar venció el 31 de diciembre de 2023 y no pudiste actualizarla. No te preocupes, el INE amplió la vigencia de las credenciales 2023 para garantizar que nadie se quede sin participar este 2 de junio. Recuerda que, a partir de ahora y hasta el 2 de junio, tu credencial no solo será válida como identificación oficial, sino que también te permitirá ser parte de la lista nominal de electores que podrán ejercer su voto en las próximas elecciones. No te quedes fuera y participa, porque tu decisión es importante en estas elecciones. Gracias, regresamos. Disculpen, estamos aquí platicando del IE y del INE, ya que dejamos atrás el tema de la crisis del agua, que la vamos a retomar porque hay crisis de agua en todos lados. Hoy se empezó a informar en algunos medios de comunicación, estamos a la espera de verificarlo. Hay los primeros casos de envenenamiento por hidrocarburos en la capital del país, por agua contaminada con aceite y otras cosas. Esa que dijeron que no había nada, pues resulta que sí había, que sí tiene contaminación por alguna especie de aceite, de hidrocarburo, algo. Que no es precisamente gasolina, dijo el jefe de gobierno, pero que es de la familia de los hidrocarburos. O sea, no se preocupen porque gasolina no es, pero sí es de... O sea, sacó su pizarrón y empezó a desarrollar las fórmulas de la química y llegó a la conclusión de que es familia de los oleicos, pero no es gasolina, es hidrocarburo, pero de otro. Bueno, el caso es que también enferma y la gente está empezando a padecer ahí en el hospital 20 de noviembre, que es el dato más reciente que hubo en el hospital 20 de noviembre en la alcaldía Benito Juárez. Bueno, pues esperemos que se arregle el asunto y que cuando menos acepten el problema y que no les importe más la maldita imagen del gobierno. Ah, no, pues cómo no, primero la imagen. Y más ahora en elecciones. Claro, no, otra vez, es que, ¿por qué somos necios aquí en esta mesa? Nadie está al pendiente de los calendarios electorales. Es una mera casualidad. Es casualidad. Bueno, hablando de los calendarios electorales, bueno, nada más mencionar el desplegado que varios medios de comunicación firmamos, porque nosotros también lo hicimos, en razón a una serie de requerimientos de parte del Instituto Estatal Electoral, pues un tanto abusivos. ¿Por qué abusivos? Porque intervienen
en la forma de trabajar de los medios de comunicación, en la forma de redactar sus noticias, notas, reportajes, etcétera, y en el colmo del despropósito, las columnas de opinión. Una instancia electoral preguntándole a un periodista, ¿por qué escribes tu columna de opinión? Bueno, pues el periodista tiene derecho a decirle, Ay, todos, todo el mundo, ¿eh? No solo los periodistas, todos porque tenemos. me da la gana. No es que nos dé la gana, es como si nosotros le dijéramos ahorita a los candidatos, ¿por qué hablan del agua? Más bien, porque callan lo del agua, ¿no? No, todo el mundo ya habla del agua y yo voy a solucionar, mejor díganos cómo. O sea, aquí, y ahora ¿por qué cuestionan a los medios de comunicación? Cuestionen a los que traen y así tal cual, ¿no? ¿Por qué no preguntan del Benjas? Yo creo que no lo han visto. Yo creo que ha de ser eso. Es un personaje. O sea, toda la ciudadanía lo ha visto, menos ellos. Reduces mucho la posibilidad. Son 6 consejeros, ¿no? Imagínate. Es difícil. O la candidata que dijo, y que aquí lo pusimos así como lo dijo, ¿no? Bueno, es que es necesario regularizar el tema del agua. Se llevó los aplausos con su propuesta. Ya no vamos a decir quién, porque no vaya a ser la de malas que vayamos a dar al INE o a otros lados. Pero bueno, esa es la libertad simple, ¿no? Libertad de expresión, libertad de prensa, cosa que a través de estos requerimientos que varios medios de comunicación rechazamos, bueno, pues ahí está la forma de actuar, ¿no? Y ojalá, pues, cuando menos puedan hacerlo con un poco menos de intromisión. Eso es todo, nada más. Tienen la obligación, sí, pero pues no pueden pisotear una garantía constitucional para ejercer esa obligación legal que les confiere pues la propia ley, ¿no? Pero bueno, ese era un mero comentario para solventar el tema de las elecciones. Tan contento que venía yo. No, es que se fijan en pequeñas cosas cuando deberían de estar realmente poniendo atención a cuestiones que sí van a afectar en estas elecciones. Ahora también los invitamos a que chequen las áreas de comunicación social de los partidos, porque hay unos que no envían nada en semanas y otros que están al día y con todos sus candidatos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No, y es que además no envían nada porque no hacen nada. O sea, hay candidatos. No creo. Hay candidatos que ya dijeron, bueno, mira, yo no voy Eso a era en ganar. otros tiempos, el Yo tiempo no- de los neoliberales, no. en este tiempo de la cuarta Yo transformación. creo que no se han dado cuenta de que ya trascendimos, pero bueno, evidentemente saben que no van a ganar, ¿no? Pero aunque sea tantito ¿Para qué privado, desgastarse déjate pasear en un mercado. en esas cuestiones? Entonces, pues ahora sí que el de prensa, ¿qué culpa tiene? Si el candidato no sale, pues ¿qué pueden informar? Pues nada. Pero basado también en este tema, porque a futuro va a ser requerido, es de por qué tienes tantas Los notas de este tiempos. partido y de este no. Y nos van a decir, es que ustedes están con este. No llega la información. Y eso es parte de los requerimientos. O sea, señor, usted también exígenle a los partidos que estén partidos. informando de las actividades de todos sus candidatos. Ahora, son unas elecciones, considero yo, fuertecitas, ¿no? Diputados federales, locales y alcaldes. Senadores. También. Senadores, perdón, también aquí en Hidalgo, 4. Bueno, pero si Que llegue poca información. El INE lleva, no sé, cerca de 50 requerimientos al presidente de la República ante la constante intromisión todos los días que vemos en la conferencia mañanera. Pues dice, no puedo decir eso, pero y media hora. Vuelvo al punto. Esos requerimientos, eso sí, son como llamadas a misa, porque yo no veo, ni veré, ni ustedes tampoco veremos, ni la producción verá, que multen al presidente de la República. No, pues es el que nos va a comer. No vamos a ver eso, pero sí vemos constantemente, bueno, el INE lo hace a través de sus sesiones, ahí se pelean los consejeros, se pelean con Fernández Noroña, y dicen, no, sí, vamos a requerirlo. Ahí está el requerimiento. Bueno, al otro día dice presidente, pues es que me quieren censurar, me quieren callar, que no sé qué, y se suelta. O sea, eso no va a cambiar, eso es un cuento de nunca acabar. No va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el presidente sabe que puede hacerlo sin que pase nada. Pero no sea un medio de comunicación que se le ocurra transgredir un poco o un mucho o como sea estas cuestiones, porque entonces iba el requerimiento y la amenaza de multa. Y las multas
son multas de una cantidad de dinero respetable, la más baja por ahí de los 10,000 pesos. A ver, medios de comunicación grandes, a lo mejor, pero uno más humilde, Uno que va empezando. uno que va empezando, ¿de dónde diablos va a sacar 10,000 pesos para pagar una multa solamente porque a un representante de un partido no le gustó que ese medio publicara nota de su adversario Pues que nos aviente su... y no del propio? Porque es eso, y es concretamente en Pachuca, la elección que todavía ni siquiera empieza la campaña para presidentes municipales entre el virtual candidato Benjamín Rico, del PRI, PAN, PRD, el virtual candidato de Morena, ¿Que cómo se parece ese candidato al Benjas? Jorge No sé si le han Reyes. notado como parecido. ¿Aquí? Al candidato Benjamín Rico, al Benjas. No sé si le han notado parecido. Ah, sí, sí. No, sí, no sé es- si... es Pues porque en el IE no lo notan, pero no sé es si ustedes lo han notado. El Benjas es un personaje Una caricaturita. Yo juro que si él se llamara Benjamín sería él. un personaje Tal vez es urbano que apareció de pronto, ¿no? Es como esas caricaturas de antes que pues, las veíamos en las tiras del periódico, bueno, ya alguien de cierta edad, pero así apareció de pronto. Y, bueno, dicen que no es nadie, es una caricatura, es un muñeco de cartón que está Que lava su carita con agua. en algunas fachadas de varias colonias y bueno, pero el Benjas no tiene nada que ver. Yo me refiero a los requerimientos son por las denuncias que hubo entre Morena y el PRI a sus respectivos candidatos por actos anticipados de campaña, ¿no? Entonces, eso origina pues, el trabajo del IE, que finalmente es el que en este momento al menos lo vimos, transgredió el trabajo de los medios de comunicación. Pero es algo que no se puede negar, efectivamente, tanto el virtual candidato de Fuerza y Corazón por Hidalgo, tanto como le sigamos haciendo historia, han hecho actos anticipados de campaña y no ni siquiera en estos días. En cuanto al candidato, bueno, el virtual candidato Jorge Reyes, desde enero se veían espectaculares directamente hacia él que decía en la Pachuca Ciudad Sagún, que decía en víspera de, y en grande, Reyes te espera en Pachuca. Entonces, efectivamente han sido una serie de violaciones y de actos anticipados de campaña que la autoridad electoral no está viendo, pero sí está viendo pues cosas que no le parece a un lado o al otro en los medios de comunicación, sin respetar los códigos deontológicos, sin respetar la libertad de expresión y sin respetar tampoco el secreto profesional periodístico. Entonces, pues yo creo que mejor que hagan lo que tienen que hacer, que ver que las elecciones estén funcionando como deben de funcionar, que los candidatos hagan los que tienen que hacer, respetar los tiempos y después meterse con los medios de comunicación. Eso y el pastelito al bache, ¿a poco no fue un acto anticipado? Y hasta hubo maquinaria, llegó y banderazo. Digo, qué bueno, ¿no? Qué bueno que arregle lo que el gobierno no ha podido hacer, el gobierno municipal. Que ¿No eran amigos? Pues por ahí se dividieron la alcaldía. La mitad de las posiciones eran para él, para gente muy allegada a él. Yo hasta creí que uno gobernaba de un lado y el otro del otro. parece ser que En, hubo ahí. en Pachuca no hubo actos el- anticipados de campaña, hubo obras anticipadas de campaña. uno del distrito 13 y el otro el 12, ¿o no? Claro, Bueno. entonces, se la dividieron. Bueno, vamos a pausa y regresamos. ¿Sabes cuáles son los 8 supuestos establecidos en la Constitución que impiden a personas agresoras obtener una candidatura en estas elecciones? 1. Por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal. 2. Por atentar en contra de la libertad y seguridad sexual. 3. Por violentar el normal desarrollo psicosexual. 4. Por incurrir en violencia familiar. 5. Por violencia familiar equiparada o doméstica. 6. Por violación a la intimidad sexual. 7. Por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus tipos y modalidades. 8. Por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. Así, cualquier persona que cuente con una sentencia firme por haber incurrido en alguno de estos supuestos, no podrá obtener su registro para una candidatura, con lo que queda fuera de la contienda electoral del 2024. Gracias, regresamos
aquí a las centrales de la semana. Estábamos viendo este tema del IE, pero bueno, pues, insisto, si a nivel nacional el INE no ha podido hacer nada con las conferencias mañaneras del presidente de la República, que todos los días interviene en las elecciones y no va a pasar absolutamente nada, como lo decíamos el bloque anterior. Pero bueno, ¿cómo vieron el debate presidencial? Ya una semana casi, pero bueno, hay que platicarlo, ¿no? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo lo vieron? No dejaron jugar a Maines. Qué fea gente, de verdad. Es Por no más ha que hecho- intentó meterse en alguno de... No lo dejaron. Yo lo veía muy sonriente. Sí, nada más sonreía, porque pues yo creo Se que veía contento, sonriente, De nervios, ¿no? alegre, una sonrisa natural. Como el emoji que tenemos de... Así su sonrisa. Muy Ahí sincero, muy aplicó la de, apasionado. ¿y tú cómo llegaste aquí? No sé, apreté todos los botones, ¿no? Así ya aquí, ya estoy aquí. Y luego, no sé. Pues yo la verdad no vi, como salen a decir todos en todos los debates de todos los niveles, ganamos el debate. No, quien haya dicho ganamos el debate, si lo dijo Maínez es porque no tiene vergüenza. Oh, sí lo dijo. De hecho, hubo una fiesta post-debate en las oficinas de Entonces Movimiento no tiene Ciudadano. vergüenza. Pero bueno, todos dicen ganamos el debate, aunque hayan hecho el ridículo en el debate, como es el caso entonces. Pero bueno, vamos a hablar de lo serio. Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum, ¿vieron que alguien ganara? Yo voy a ser bien sincero, yo creo que estuvieron mejor en cada televisora a nivel nacional los post-debates. Eso se pusieron mejor. Porque el debate estuvo entretenido, estuvo palomero. O sea, así como peliculita de, ¡ay, qué padre! ¿Y ahora cómo? Sí, es O sea, hasta ahí. Claudia Sheinbaum, o sea, es cierto que recibió regaños incluso de un periódico porque no defendió el gobierno del presidente. Pues más bien yo creo que se vio de cierta forma rebasada ante los cuestionamientos, ¿no? O sea, como que no se dedicó a administrar la ventaja que tiene, que yo creo que así va a ser. Salió, como se dice en el deporte, pues a pelotear, a no perder, a manejar el tiempo, que se consuma, que pase. Cuando me echen un pase, pues voy a decir que no. Cualquier cosa lo voy a negar. Pero eso hacen Y los luego- equipos chicos, pero un equipo grande. Pero pues si te hace falta calidad en el campo, pues ya Eso nada es más. lo que decía, ¿no? Que no estuvo a la altura, no. creo que no, yo creo que le faltó, desde luego ella tuvo demasiados cuestionamientos por parte de la oposición de Xóchitl Gálvez, y sobre todo no podía responder porque efectivamente pues era darle la razón a Xóchitl Gálvez y evidenciar todo lo que está mal, no únicamente en la administración de Andrés Manuel López Obrador, sino también en la de ella misma. Reconocer actos pues, de corrupción, de desvíos, de omisiones, de intromisiones. Entonces ella por eso estuvo tan mesurada. Yo creo que pues, faltó propuesta, sí, faltó propuesta. Creo que Xóchitl rebasó un poco la línea de los cuestionamientos. Creo que más en el debate se dejó llevar por cuestionar e inquirir y señalar que por proponer, ¿no? Que eso le hubiera ayudado un poco a acotar la supuesta ventaja que tiene Claudia Sheinbaum. Y digo supuesta ventaja porque pues no me consta que sea así, no veo en una encuesta clara o algún método que diga que efectivamente tiene una ventaja. Yo por eso digo una supuesta ventaja. No creo las encuestas como están hoy, no las creo, pero sí pudo utilizar otros medios, otros métodos, algunos otros señalamientos, algo más interesante. A lo mejor el formato no le ayuda, ¿no? Porque Así es, y también evidenció que el 3 formato, minutos. y ella misma lo dijo después, que el tu formato adversario te no era. avienta. Tu adversario te avienta la pedrada de la corrupción. Y tú tienes que responder en 3 minutos y además dar tu propuesta, tu mensaje. El tema del que se esté hablando, ¿no? Pues tampoco es que tenga mucho tiempo, que sea muy flexible, que hubiera podido tener mucho margen de maniobra para responder primero los innegables casos de corrupción que ha habido en el gobierno del presidente López Obrador, que toda la vida dice, todos los días dice, ya no hay corrupción, saca el pañuelito, y en la noche le sacan el audio donde su hijo, su sobrino, su primo están transaccionando, los temas de los dineros para las obras, etcétera, etcétera, y lo niega, y su gente
cercana y su gente, pues vamos a decirle cercana para no incurrir en otros calificativos, también lo niega y no pasa absolutamente nada, pero en un formato tan cuadrado, tan reducido, tan acartonado, pues yo sí veo difícil que pueda no solo defender al gobierno, o sea, todavía tiene que defender al gobierno y luego decir cómo va a ser el de ella en caso de que gane. Tendrían que ser temas muy específicos, considero yo, sí quitar y que la gente le quede claro que los programas sociales, ninguna, quien llegue, no va a haber cambio. Habrá probablemente al paso del tiempo incrementos, pero ya es repetir lo mismo. De verdad, de ambas candidatas donde se paran es el mismo discurso. Es que es el pleito, pero de una dice, una y su gente y su equipo y sus aliados y todo el mundo dice, es que ella va a quitar los programas. Nadie los va a quitar. Y la otra dice, no es cierto, yo no voy a quitar nada. Y tiene que estar diciéndole y negando, y la otra afirmando y afirmando, y así se la han llevado prácticamente toda la campaña. Lo que yo hice en la Ciudad de México. Ajá. No, Baja California tiene una problemática total diferente muy diferente a la de Nuevo León, que a la de Quintana Roo, que a la de Chiapas, que a la propia de Hidalgo. Yo creo que deben de llegar con un discurso ya regionalizado, con las necesidades y problemáticas de cada entidad. Pero es un problema de siglos ancestral de México, ¿no? Todo se concentra en la capital del país. Perdimos Texas, Nuevo México y las Californias por centrarse en la capital del país. Y no hemos aprendido en un siglo y medio. Pero vuelvo al punto, tendría que ser una propuesta ya específica al lugar al donde va. Es de verdad ya, ahora sí que verlos y todavía chutarte el debate, que es otra vez lo mismo. El programa de apoyos a personas y mujeres de 60 a 64. Ya lo dijo. Estamos viendo como algo nuevo, por así decirlo, en el país, porque antes, si recordamos en los tiempos del PRI, la primera acción que tenía que hacer el nuevo candidato, era desmarcarse del presidente, ¿no? Entonces, esa era la primera de, no, pues sí está bien que gobernó el PRI, pero vamos a reconocer los errores y esta es mi nueva plataforma, ¿no? Entonces, pues sí, decías, como tal, sí va a haber una continuidad, pero me tengo que desmarcar y voy a ser yo y estas son mis propuestas nuevas, ¿no? Pero con Morena y con Claudia Sheinbaum lo que estamos viendo es que ella no se puede desprender del presidente. En el momento que se desprende del presidente, pierde toda la popularidad que ha tenido, ¿no? O sea, entonces lo que ella tiene que hacer, y que es lo que está haciendo, pues únicamente dice, pues vamos a continuar la cuarta transformación. ¿Y cuál es la cuarta transformación? Pues becas y quién sabe qué, apoyos, ayudar a los más necesitados y el mismo discurso. Un editorial de La Jornada usado como cinturón para castigar a la candidata ya es el colmo, ¿no? 2 veces además, 2 veces. Primero ahí con una frase un tanto poética diciendo, la mano que tiene padre, claro que tiene padre. Pues a ver. Y al otro día, ahí el decir, fue tanta el ansia de ganar la batalla que se olvidó de defender los logros y no sé qué otras cosas hechos por un indudable equipo de profesionales. O sea, Claudia, según el periódico y según lo que bajó para que ese editorial surgiera, lo que tenía que haber hecho Claudia era defender al presidente y ya. Y como no lo hizo, como se dedicó a defender su proyecto o su persona como candidata, pues entonces se llevó la regañada. Ok, la canción. Pero bueno, ¿y ya vieron cómo si son malas personas? Nadie habló de Maynes. ¿Se dieron cuenta? Pero es que con su sonrisa iluminada, pues qué otra cosa podemos decir. Podemos decir que tenía que prepararse un poquito, aunque fuera mínimamente en el lenguaje de señas, ¿no? Porque sí, voy a hablar con lenguaje de señas y obviamente la señorita que estaba, una profesional experta en lenguaje de señas, pues su cara fue de... Dijo, ¿cómo lo traduzco? Dice, bueno, ni para eso se preparó, pero bueno. Bueno, y nos vamos. Algo que traigamos. Si me permite, y es con información de Jocelyn Sánchez de La Jornada Hidalgo, de lo que estábamos mencionando anteriormente, donde la candidata de Movimiento Ciudadano a la Diputación Local por el Distrito 14 con cabecera en Tula, Nancy Sánchez Lugo,
puso en jaque el Instituto Estatal Electoral al llegar casi 10 minutos después del inicio del debate entre candidatas, por la cual le pidieron que viera el debate desde el lado del público. Deben de aprovechar estos espacios. Porque si ya no pasó. ya no la dejaron en la región de Tula. Sí, pero- Pero si nadie los conoce y no aprovechan estos espacios, les va a costar aún más realizar una campaña, por lo menos para salvar el registro de sus partidos. Pues candidatas, candidatos, sean puntuales con la ciudadanía, por favor, y sobre todo presenten propuestas y propuestas que estén en el ámbito de sus competencias. No quieran realizar facultades o propuestas que no les competen. Héctor. Hacer el llamado, ya no sé cómo decirlo, si cordial o exigirlo, al gobierno del estado que atienda el tema del agua, porque pues al final de cuentas los que seguimos sin padecer el tema del agua somos los ciudadanos y quienes sufrimos los bloqueos somos los mismos ciudadanos. Entonces, por favor, si está en sus manos, por favor, que nos puedan ayudar a resolverlo. Échenos agüita de allá del Cutzamala, no sean gachos. Bueno, gracias. Buen fin de semana, pásalo muy bien.